Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro CFO Talk del día de hoy. Hoy tenemos un tema muy interesante sobre capital de riesgo. Vamos a compartir pantalla para iniciar. David, voy a presentarte primero. Okay. Bueno, entonces ya damos inicio a nuestro CFO Talk del día de hoy. Nuestro tema es Corporate Venture Capital. Hoy vamos a ver el caso de EPM. Sí. Bueno, las recomendaciones que tenemos para las personas que se están conectando, les pedimos el favor de identificarse para luego poder recibir las memorias del evento, invitar a los próximos eventos. Las preguntas las vamos haciendo por el chat. Al final vamos a tener un espacio para discusión. Bueno, voy a presentar a los speakers. Hoy nos acompaña David Osorio y Felipe Zárate. David Osorio es Managing Partner de Eflink, es una firma gestora de mecanismos y vehículos de inversión en startups para corporativos. Su formación es Magister en Administración de Empresas, especialista en gestión financiera e ingeniero administrador. Tiene más de 17 años de experiencia en inversiones en el sector financiero y desarrollo corporativo en empresas como Capitalia, Ruta N, IDEA, Leasing Bancolombia y Renting Colombia. Ha liderado más de 25 procesos de rondas de capital para empresas en etapa temprana. Tiene gran experiencia en banca de inversión, en estructuración de fondos de capital y vehículos de inversión. También es profesor en banca de inversión y financiación. También nos acompaña Felipe Zárate. Felipe es el Key Person de FCP Innovation ST de Ventures EPM. Él es ingeniero civil con magíster en administración de empresas. Tiene más de 24 años de experiencia profesional en finanzas, alta gerencia y desarrollo de negocios en Norteamérica, Suramérica, Europa y Asia, incluyendo experiencia en TGI, en el grupo EEB, en British Telecom, en Callahan Associates y Bayes Telecom. Entonces, bueno, David, Felipe, vamos a comenzar todos con una pregunta. La pregunta del día de hoy para iniciar es, ¿cuál cree que es la principal capacidad que le puede aportar una startup a su organización? Les pedimos a todos que ingresen a Menti con el código que aparece en pantalla para que nos pongamos en contexto e iniciemos el CXO Talk del día de hoy. Bueno, ya vamos viendo algunas respuestas. Vemos que la principal capacidad ahorita está repartida entre acceso a nuevos negocios e innovación en procesos, también en fomentar una cultura emprendedora, todos igual. Va ganando acceso a nuevos negocios. Bueno, David y Felipe, ¿cómo lo ven? Muy bien. Yo Bien, creo súper que bien. Pues la verdad es que todos son motivantes. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso.
pero definitivamente el tema de innovación y acceso a nuevos negocios es primordial. Bueno, David, yo creo que ya podemos iniciar. Bueno, Sonia, entonces muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos. El objetivo pues de nosotros con esta charla que queremos que en realidad sea una charla es contarles un poco sobre el Corporate Venture Capital. Ahorita pues creo que fue una muy buena introducción a esta pregunta porque realmente son unas capacidades que se empiezan a incorporar en los corporativos, normalmente persiguiendo como unos objetivos primarios de innovación y de nuevos negocios, pero también con unos objetivos secundarios o con unos efectos secundarios asociados con el talento, con la cultura, con el acceso, pues, digamos, a unas capacidades que posiblemente es difícil encontrar dentro de esos ambientes de un corporativo que hay veces termina siendo un poquito, pues, como más rígidos o más difícil de implementar procesos de estas características. Entonces, la charla, pues, que está planteada como para hacer una introducción muy general respecto a todo lo que tiene que ver con Corporate Venture Capital y luego pues Felipe nos va a contar un poco la experiencia desde lo que él vive gestionando el fondo de capital de riesgo que tiene hoy en día EPM en FSP Innovación, ¿cierto? Entonces, ¿me confirmas por favor, Sonia, si ya están viendo la pantalla? Sí, ya estamos viendo tu pantalla. Muy bien. Bueno, entonces, digamos que para arrancar un poquito y poner esto un poco en contexto, creemos que esto es un tema con el cual muchos de ustedes ya están familiarizados, por lo menos con seguridad que en algunas de las empresas ustedes ya vienen relacionándose con emprendimientos y con startups. Algunas de pronto tienen vehículos más formales para ese relacionamiento, pero queremos como arrancar con estos dos datos. El 75% de las empresas que hacen parte del listado Fortune 100 invierte activamente en startups o en empresas en etapa temprana. Y un segundo dato también relevante. Entonces, primero es que por, digamos, nivel de importancia, que muchas veces estos rankings tienen que ver con el tamaño de la facturación, pero también en la lista de las empresas más innovadoras, 42 de las 50 empresas más innovadoras de esta lista que publica Boston Consulting Group tiene programas de Corporate Venture Capital. Entonces, aquí vamos a hablar de un tema que es tendencia, que a nivel mundial lo han venido incorporando todas las compañías, digamos, que empiezan a relacionarse con empresas en algún mecanismo, de alguna forma, y que vemos que ahorita pues también dentro de esta referenciación vamos a ver un poquito cómo está el caso en Latinoamérica y específicamente acá en Colombia, donde muchas empresas ya hoy en día vienen incorporando pues como este mecanismo de relacionamiento y que viene normalmente muy conectado con su estrategia. Estos son temas que básicamente terminan siendo una herramienta más como para poder implementar y desarrollar la estrategia corporativa. Entonces, arrancando como un poco, pues vamos a hablar un poquito de las generalidades del Corporate Venture. Entonces, lo primero es por qué es importante el emprendimiento corporativo. Entonces, básicamente, pues yo creo que es claro que hoy en día las empresas y mucho más ahorita en esta nueva realidad que está imponiendo todo el tema pues de COVID, las empresas vienen a una velocidad de cambio sin precedentes, con tecnologías evolucionando de manera exponencial, con comportamientos cambiantes en los clientes, en los consumidores y con modelos de negocio que están en constante evolución. Lo segundo es que las grandes empresas y los grupos corporativos, digamos, están enfrentándose a estos cambios de manera concurrente. Están cambiando al mismo tiempo los clientes, están cambiando al mismo tiempo la tecnología, están cambiando al mismo tiempo los mercados y que, pues, digamos que estos cambios los están enfrentando adicionalmente con competidores que también, digamos, están incorporando distintas estrategias para responder a estos cambios. Y esos competidores, pues, en muchos casos no son únicamente los competidores tradicionales o con los que siempre se ha compartido un mercado, sino que muchas veces esos competidores están surgiendo de empresas que llevan 1 o 2 años en mercado, startups que están, digamos, entrando en terrenos donde normalmente solamente habían unos competidores ya muy consolidados. Entonces eso impone pues un reto también adicional. Y lo que vemos es que realmente aquí es donde se ve una oportunidad para que estos corporativos grandes y los emprendedores trabajen y se muevan juntos, aprovechando, digamos, la complementariedad de cada una de las partes
mirando qué le puede entregar un corporativo a un emprendimiento y mirando también qué le puede entregar un emprendimiento a un corporativo, y todo esto desarrollándose en un marco de colaboración pues conjunta y estructurada. Entonces, si lo miramos, digamos, en doble vía, desde el corporativo y desde el emprendimiento, entonces miramos que normalmente el corporativo, digamos que tiene unas capacidades que están muy asociadas con un tema de liquidez. Los corporativos ya tienen modelos de negocio validados, ya tienen, digamos, controlado unos márgenes operacionales positivos. Normalmente, digamos, están generando unos recursos de liquidez para funcionar o unos excedentes de liquidez. Unos corporativos que están apuntándole a, pues, a pesar de que tengan una planeación estratégica, pero a un cumplimiento de objetivos a corto y mediano plazo. Un corporativo tiene que cumplir con su presupuesto, tiene que cumplir, digamos, con todas unas obligaciones y unos proyectos que viene desarrollando que normalmente pues están muy en el corto y mediano plazo. Tiene todos unos procesos ya establecidos donde lo que hace es cómo optimiza esos procesos, tiene un recorrido estable, tiene unos ciclos de decisión que normalmente son más largos porque el mismo tamaño y digamos la misma operación y esos procesos óptimos pues hacen que para poder tomar una decisión básicamente hay distintas instancias, hay distintos comités, hay distintas decisiones que hay que llevar a los órganos de gobierno y que pues normalmente esos procesos son un poquito más largos o más complejos, tienen sus procesos de desarrollo e innovación. Eh, Básicamente estos procesos normalmente están desarrollándose al interior del corporativo y pues digamos que tienen las limitantes que le imponen también desarrollar los programas al interior. Y pues normalmente estas mejoras que va generando el corporativo son mejoras incrementales. Entonces son mejoras que le van permitiendo pues digamos seguir creciendo a la par del mercado o ganándole un poquito pues como ese crecimiento de la economía. Por el lado del emprendedor, entonces el emprendedor no tiene esa liquidez digamos disponible. El emprendedor le apunta a una liquidez futura, tiene unos objetivos de largo plazo. Un emprendedor normalmente está haciendo validaciones de un modelo de negocio, pero planteándose un escalamiento más a largo plazo o planteándose llegar a otros mercados más a largo plazo. Tiene productos óptimos más que procesos. Lo que normalmente hace un emprendedor es que normalmente está iterando, está saliendo con soluciones y con productos al mercado, valida si esos productos están resolviendo una necesidad, viene y ajusta lo que tenga que ajustar, entonces trata de repetir este ciclo constantemente, pues esa es una de las principales virtudes que tienen estos emprendimientos. Su recorrido no es estable como el de un corporativo que viene creciendo, digamos, controladamente y con unos márgenes ya muy establecidos. Un emprendedor, un emprendimiento es una montaña rusa. Tiene una estructura de decisión muy plana. Aquí no hay estos niveles de tomas de decisiones que existen en un corporativo. Normalmente el emprendedor o incluso su equipo está lo suficientemente empoderado para estar tomando decisiones de una manera muy ágil y constante. Por lo tanto, su desarrollo es ágil y las innovaciones, digamos que busca implementar este emprendimiento, no van a ser innovaciones que lo lleven a tener mejoras incrementales, sino que son innovaciones que espera uno pues que multipliquen por X veces el crecimiento de estas empresas. Entonces, si miramos de lado y lado, pues las empresas tienen unas capacidades que normalmente carece el emprendedor y a su vez este emprendedor tiene unas capacidades que le permitirían a este corporativo en cierta forma lograr incorporar altos niveles de innovación en sus modelos de negocio, digamos, core o adyacencias, o poder acceder a unos negocios que posiblemente hoy el día el corporativo no esté. Y por otro lado, pues estos emprendedores son de alto riesgo. Normalmente estos emprendedores, muchos de ellos no lo logran. Muchas de estas empresas desaparecen al cabo de 2, 3, 4 años y muchas de ellas desaparecen es porque no logran tener como los recursos para pasar a las siguientes etapas. Entonces, el corporativo pudiera darles ese oxígeno o esa gasolina para poder, digamos, transitar lo que se conoce en el mundo del emprendimiento como el Valle de la Muerte. El punto de partida entonces adicional es por qué creemos que es importante el emprendimiento corporativo. Entonces, varios puntos aquí como para compartirles es que detrás del emprendimiento corporativo hay un tema completamente asociado con el desarrollo estratégico. Es altamente estratégico y está asociado con temas relacionados con innovación, con la construcción de ventajas competitivas
y con la necesidad que está imponiendo, digamos, todos los cambios que venimos teniendo que le ponen como esa necesidad también al corporativo de estarse transformando constantemente. En su definición más tradicional, el emprendimiento corporativo involucra típicamente un mecanismo de financiación. Entonces, normalmente, pues, ustedes como corporativos pueden relacionarse con emprendedores, pero cuando hablamos de emprendimiento corporativo, por lo general, hay asociado algún mecanismo de financiación. Algunos ejemplos, digamos, sin limitarse pues a estos ejemplos, tenemos el caso de las aceleradoras, tenemos el caso de los company builder, tenemos el caso cuando un corporativo invierte directamente en un emprendimiento, o lo hace a través de alguna unidad o alguna filial de negocio, pero digamos que lo hace directamente desde los libros del corporativo. Tenemos ejemplos como el emprendimiento como servicio, en algún esquema, por ejemplo, de alianza estratégica, donde ustedes se ponen de acuerdo con un emprendimiento compartiendo, por ejemplo, las utilidades de lo que surja de allí. Y normalmente, digamos que los dos métodos más generales donde se viene desarrollando el emprendimiento corporativo viene asociado con un tema de venture building. Esto es más de lanzar proyectos empresariales desde la corporación, o sea, desde adentro hacia afuera. Y la otra vertiente grande es un tema más de venture sourcing, que está más relacionado con prospectar y colaborar con proyectos empresariales existentes. Entonces, en el primero, digamos, la construcción se hace desde el corporativo. En el segundo, digamos que se busca ya cosas que hay en el ecosistema, emprendedores de pronto que ya vienen validando cosas y tratar de incorporarlos hacia adentro de la organización. Digamos que si lo miramos como en términos de acceder a otras capacidades, aquí en el eje X de esta gráfica podemos ver como oportunidades de mercado y en el eje Y vemos como temas asociados con tecnologías. Entonces, cuando estamos hablando de tecnologías existentes y oportunidades de mercado existente, pues normalmente el corporativo está hablando de su core del negocio. Pero cuando hablamos de tecnologías existentes en oportunidades de mercados nuevas, son temas a los que con una gestión interna del corporativo se puede llegar, o viceversa. Cuando estamos hablando de oportunidades de mercado existentes con tecnologías nuevas, son temas donde el corporativo, digamos, puede incorporar esas tecnologías para acceder pues, a nuevas oportunidades. Pero cuando hablamos de oportunidades de mercados nuevas y tecnologías nuevas, entonces nos estamos enfrentando a un escenario donde son cosas desconocidas para el corporativo, de pronto todavía en las adyacencias del negocio o definitivamente en temas completamente nuevos para la industria. Y aquí, digamos que en este cuadrante es donde empieza a tener como más sentido el tema de emprendimiento corporativo. Y a la final también pues vemos cómo con estas capacidades que veíamos en la diapositiva anterior, cómo esto es un tema complementario. Si nosotros miramos cómo crecen normalmente en el tiempo versus algún indicador aquí de rentabilidad, llámelo utilidad, llámelo EBITDA, llámelo generación de excedentes, de los corporativos tienen unos crecimientos que son unos crecimientos estables y cómo las startups o los emprendimientos pues normalmente tienen este comportamiento donde en las primeras etapas de validación o de idea o el capital semilla, pues que se llama, estas empresas todavía no tienen indicadores positivos de rentabilidad, pero que si logran pasar este valle de la muerte, a medida que va creciendo el negocio, pues digamos que se espera que estos modelos de negocio sean escalables. Normalmente estas empresas son con base tecnológica y cuando hablamos de escalables esperamos que el crecimiento, digamos, en el nivel de ingresos sea muy superior a cómo crece la estructura de costos y gastos de estas compañías. Entonces, lo que uno esperaría es que se pueda generar como esa relación de gana-gana entre emprendimiento y corporativo por la complementariedad pues que se presenta. Las dos siguientes diapositivas las vamos a ver como más en términos de beneficios, o sea, qué gana un corporativo cuando empieza a interactuar con una empresa, digamos, de etapa temprana, con un perfil más de startup, y básicamente, digamos, es las capacidades que son difíciles de encontrar en un ambiente corporativo. Normalmente, el ambiente alrededor de un corporativo no es el ambiente más ideal para crear y ejecutar modelos de negocio, digamos, innovadores o disruptivos, básicamente porque la misma forma como ha venido creciendo el corporativo implica unas estructuras internas, unas métricas, una cultura corporativa, unos controles que a la final terminan
siendo un ambiente difícil para poder responder de una manera muy ágil a proyectos altamente innovadores o a cambios de tendencias en tecnologías o en el mismo mercado. Entonces, en un esquema de relacionamiento con emprendimientos, básicamente, pues aquí hemos planteado algunos, ustedes ya respondieron en la pregunta inicial, qué capacidades se puede acceder con este esquema de relacionamiento con emprendimientos. Entonces, indiscutiblemente hay un tema asociado con innovación. Yo creo que muchas de las empresas que han arrancado un programa de Corporate Venture Capital lo hacen porque quieren expandir sus fronteras de innovación. Si bien tienen sus áreas fuertes de investigación y desarrollo al interior de la compañía, estar, digamos, monitoreando, relacionándose con empresas de distintos tamaños y en distintas regiones y geografías que vienen, digamos, incorporando o que están haciendo cosas en el modelo de negocio que ustedes están participando, les permite de una manera acceder de una forma controlada a nuevos programas de innovación. Hay un tema asociado con mentalidad. Digamos que muchas veces una buena forma de promover un cambio de cultura y mentalidad es empezarse a desarrollar con corporativos. Muchas compañías implementan programas de espacios compartidos, casi que terminan implementando un coworking dentro del mismo corporativo para que los empleados tengan la posibilidad de estar interactuando y compartiendo con emprendedores en algún programa de aceleración o de incubación. El tema de talento. El Corporate Venture Capital es una forma de poder acceder a un talento emprendedor, innovador, con unas capacidades que muchas veces son capacidades que no se puede acceder como bajo un contrato de empleo, digamos, estándar. Muchas veces estas capacidades de estos emprendedores, por su mismo perfil, son emprendedores que nunca se emplearían en una corporación, pero en un esquema de relacionamiento pues se pudiera acceder a esas capacidades. Temas financieros, indiscutiblemente cualquier programa de Corporate Venture Capital pues no se hace con fines filantrópicos. Aquí también digamos que sobre todo en un espacio como estos, pues esto es una métrica que siempre va a estar presente en cualquier diseño de un programa de Corporate Venture y muchas veces digamos que en algunos casos es tan relevante como el mismo planteamiento estratégico de un programa de estas características. La velocidad, acelerar los ciclos de acceso a nuevas tecnologías o nuevas fronteras de negocio. El desarrollo interno en algunas tecnologías, en algunas tendencias puede ser demasiado lento. Entonces muchas veces lo más rápido del camino, el atajo para yo poder incorporar alguna tecnología sea tomar participación de una empresa que ya tenga esa tecnología desarrollada o una adquisición de esa compañía. El tema de escala, también digamos, esto es una manera ágil de escalar, de expandirse, de llegar a nuevos mercados y un tema pues también asociado con el talento de asesoría. El talento emprendedor actúa en muchos casos como asesor para enfrentar y navegar retos que se enfrentan los corporativos. Y desde el lado de las startups, pues uno diría, ¿y por qué a una startup le interesa interactuar o recibir inversión de un corporativo? Entonces, pues uno obviamente está relacionado con el capital, pero digamos que esto va más allá del capital. Aquí vamos a esbozar algunos de los beneficios que un emprendedor puede encontrar en este relacionamiento con un corporativo. Hay un tema muy asociado con la parte de mercados, pilotos y órdenes de compra. Entonces, muchas veces para este emprendedor es muy difícil poder hacer, digamos, validaciones en condiciones reales. El corporativo le puede, digamos, hacer un pedido que lo lleva a un modelo, a una escala completamente distinta y para un emprendedor estarle vendiendo a un corporativo, digamos que le puede abrir unas puertas adicionales. Hay otro tema asociado con gobernanza. Entonces, normalmente, pues por la misma velocidad y por la etapa temprana de estas empresas, pues muchas veces los órganos de gobierno no están establecidos, no hay un tema de gobierno corporativo establecido, digamos, estructurado. Entonces, muchas veces un corporativo le puede aportar bastante en toda esa estructuración de gobierno corporativo. Temas asociados con redes de contacto, contactos, introducciones. Básicamente es tener la posibilidad de acceder como a toda esa red comercial que puede brindarle el corporativo. No solamente pues en la parte comercial, sino también con inversionistas y asesores. Temas asociados con conocimientos técnicos. Con conocimientos técnicos, pues básicamente el corporativo tiene un conocimiento bastante valioso y tiene equipos, digamos, muy fuertes que si se ponen a disposición de un emprendedor, pues eso puede ser mucho más valioso que el propio capital. Temas asociados con mentoría.
digamos, no únicamente en áreas técnicas como marketing o finanzas, sino muchas veces estos emprendedores requieren como un coach que los ayude, como digamos, a madurar también como emprendedor y pasar a ser empresarios. Y por último, el tema pues de capital. Pues básicamente uno pudiera como digamos, resumir que una empresa en etapa temprana se acerca a un corporativo únicamente porque necesita plata, pero realmente este es uno de los componentes que valora un emprendedor de un corporativo. Pero indiscutiblemente, pues es un tema bien importante porque para las etapas en las que están estas empresas, pues el tema de capital es crítico para poder pasar ese valle de la muerte, como lo hablábamos ahorita. Y ya para dejar como la sombrilla completa, pues cuando hablamos de corporate venturing, eh, de ese relacionamiento que tiene un corporativo con un emprendedor y hablándolo más hacia afuera, o sea, no mirándolo como intraemprendimiento, sino mirándolo hacia afuera, nos gusta mucho utilizar esta gráfica. Esta gráfica, digamos, tiene 4 dimensiones. En una primera dimensión está la fase de innovación. Entonces, hay distintos mecanismos cuando yo quiero llegar a ideas o cuando quiero llegar a empresas de etapa temprana o cuando por el contrario quiero llegar a empresas ya, digamos, en etapas un poquito más avanzadas. Hay un eje también asociado con el uso de capital. Entonces, hay mecanismos de corporate venturing que son más intensivos en capital. El caso ahorita que nos va a contar Felipe, pues montar un fondo de capital exige, digamos, un compromiso de recursos ya considerable para un corporativo. Entonces, hay otras estrategias que, digamos, los compromisos de capital son menores. Hay un tema también asociado con el grado de integración, o sea, qué tanto quiero integrar yo esos emprendedores con mi modelo de negocio, si quiero hacer transacciones de mercado o si quiero hacer temas donde no haya equity, tipo alianza estratégica, o ya temas donde involucren ya un tema asociado con equity. Y por último, este eje X superior asociado con el tiempo en obtener resultados. Hay unos mecanismos donde entre más tempranas sean las ideas, pues más difícil va a ser incorporar esto en el corporativo y otros mecanismos donde son más inmediatos y si yo hago una adquisición, pues digamos que esto lo puedo incorporar mucho más fácil en los procesos o en los mercados del corporativo. Entonces digamos que en este mapa aquí empezamos a ver algunos mecanismos. Entonces aquí primero está como este grupo que viene muy asociado con misiones de scouting, con hackatones, con desafíos de innovación o con retos o un esquema de recursos compartidos. Esto es poco intensivo en capital. Aquí normalmente se hace para llegar a empresas en etapa muy preliminar o incluso ni siquiera empresas, sino ideas, grupos de investigación que ustedes quieran acceder. Luego está este mecanismo de alianza estratégica, que es un mecanismo que dependiendo cómo se estructure puede ser poco intensivo en capital y que me pudiera dar un rango de llegada a empresas en etapa temprana o etapa un poquito más avanzada, pero que por lo general es un mecanismo que no implica una transacción de equity. Aquí en una alianza estratégica, pues nos ponemos de acuerdo en las condiciones, nos ponemos de acuerdo para qué nos vamos a aliar, pero aquí no necesariamente tenemos que ser socios. Hay un tema aquí dentro de este grupo de alianza estratégica que es bien interesante, que es el tema de Venture Client y que muchas veces ustedes con un emprendedor pues pueden ser el primer cliente y de esta manera pues no tienen que ser socios de esta compañía, pero sí le permite al emprendedor acceder a recursos económicos de pronto de un primer pedido o que ustedes les permitan validar temas asociados con tecnología. Eh, Hay también unos mecanismos ya como más de incubadora y aceleradora. Esto es para empresas en etapa más temprana, en el caso de incubadoras, o en el caso de un poquito más avanzada, en el caso de aceleradoras. Algunas de ellas pueden involucrar el uso de capital. En algunos programas, digamos, quienes pasan por un programa de aceleración, parte de los recursos que reciben puede ser por cambio del equity de estas empresas. El tema de Venture Builder, que es un poco más construyendo desde cero. Ustedes pueden crear lo que se llama Company Builder o Venture Builder, es que al interior de la compañía o con algún aliado, ustedes digamos que si determinan que no hay suficientes emprendimientos en ese sector, pues toman la decisión de más bien arrancar desde cero y lo que hacen acá es contratar todo un equipo para que haga el desarrollo. Y ya unos mecanismos que son un poquito más sofisticados y que involucran más capital, el tema de Corporate Venture Capital, como es el caso pues de lo que vamos a ver ahorita con el caso de PM, y ya en un nivel más avanzado un tema más de M&A, pero no viéndolo como el M&A tradicional, sino como en este marco de relacionamiento con startups,
que muchas veces, pues digamos que cuando y ustedes identifican como corporativos algo que es muy estratégico, pues pueden terminar adquiriendo una participación que les empiece a dar control de estas compañías. Entonces, esto, digamos, como manera introductoria. No sé, Felipe, si querés de pronto retomar a partir de aquí para Claro, que nos sin termines como problema. de dar como el contexto y luego hablar del fondo de PM. Perfecto. Gracias, David. Bueno, en esta diapositiva tenemos unos temas del panorama en la región. En general, el tema de emprendimiento corporativo en Latinoamérica es un tema que apenas está empezando. Cada vez hay más, cada vez hay un mayor número de programas y como nos acaba de mostrar David, pues hay muchas maneras de hacerlo. No es que haya una sola manera de hacerlo. Si quieres, David, simplemente aquí está como eh, los inventarios, por llamarlo así, de cuántas compañías o grupos empresariales han revelado tener un programa de emprendimiento corporativo en diferentes países de Sudamérica y Centroamérica. Ahí de primero está Brasil, no ninguna sorpresa, pues Brasil tiene obviamente un entorno de negocios muy rico, seguido por México, también nuevamente pues no nos debería sorprender, y de tercero está Colombia, eh, con 64 grupos empresariales que han declarado y públicamente expuesto sus programas de colaboración con emprendimientos. Luego sigue una participación en Chile, Argentina y Perú también tiene como unos 25, 26 programas que son públicos hoy por hoy. Entonces esto nos da como un cuadrito de cuál es el nivel de actividad y Colombia, digamos, está bien posicionado de tercero. Ya pasando a qué están haciendo por sectores y qué están haciendo por mecanismos, los jugadores regionales están muy activos en estos sectores que están rankeados aquí en la parte izquierda de la diapositiva. En servicios financieros, más o menos el 40% de los programas de emprendimiento corporativo están en ese sector. No nos debería sorprender por el nivel de disrupción que hay en FinTech, en InsurTech y en otros dominios parecidos. Tecnologías de información, que es una categoría un poco amplia, pero pues obviamente implica todo lo que son sectores de alto contenido y uso intensivo de tecnologías. Y luego ahí ya empiezan pues ya otras verticales y temáticas donde se están implementando estas metodologías. Yo resaltaría ahí el tema de telecoms, de telecomunicaciones, que está más o menos de cuarto, y los temas de energía, que está más o menos con un 9%, más o menos rankeado de séptimo. Y ya en el lado derecho tenemos los modelos de interacción, es decir, estas empresas que vimos ahorita en el mapa geográfico, con estos sectores, ¿qué están haciendo para interactuar con emprendimientos? Ahí domina con 23% el tema de premios, retos y este tipo de ejercicios. Con 20% las misiones de scouting, que es ir a buscar los emprendimientos, ir a interactuar con ellos. Con 15% el tema de aceleradoras e incubadoras y todo lo que son interacciones acotadas dentro de un programa de incubación-aceleración. 13% el tema de los espacios de coworking, los espacios de interacción con startups, que hay varios ejemplos. Y de quinto está el tema de los fondos como tal, que es simplemente el caso que tenemos nosotros en EPM y de cuál les voy a hablar ahorita. Entre otras de eso, he sacado de un informe muy chévere que hay que hizo Guaira con el IS, que se llama Corporate Venture in Latam. Está hecho, digamos, al cierre del 2019. Entonces, información bastante fresca. Si lo quieren buscar, es público. Bueno, aquí ya les vamos a hablar un poquito de cómo, digamos, declarar esa estrategia o cómo empezar a mirarla. Es importante tener una tesis de inversión clara y definida para emprender cualquier cosa, ¿no? No solamente el tema de emprendimiento corporativo, pero en este caso tenemos puesta la mirada de Corporate Venture. Primero porque es una hoja de ruta, es una guía, ¿cierto? Es una hoja de ruta sobre el cual un grupo empresarial como inversionista
va a construir su portafolio. Esto es lo que, digamos, va a motivar y justificar las decisiones que se hagan invirtiendo en el programa. Segundo, está el tema de priorizar. Como vimos ahora, hay varios vehículos, hay varios instrumentos, todos difieren en el tiempo de impacto, en la dificultad de implementación, en el riesgo que se está, digamos, comprando al hacer la inversión y otros elementos relacionados con intensidad de capital. Pero declarar esta tesis es muy importante porque esto centra al equipo que está encargado, que tiene este mandato, a priorizar y alinear con la estrategia general. Tercero, filtra. Esto es un tema muy importante. Cuando uno está manejando un programa de emprendimiento corporativo, debe tener como unos filtros de primer nivel, de segundo nivel, de niveles más adelantados, y tener un programa de corporate venture bien diseñado, bien priorizado, pues actúa como un filtro natural entre las interacciones de los startups con el programa de emprendimiento corporativo. Uno no quiere en lo posible que le estén llegando pues docenas de emprendimientos que no tienen nada que ver con la tesis que uno está tratando de desarrollar, para uno no perder el tiempo como experto de emprendimiento corporativo y para que los emprendimientos tampoco estén hablando con inversionistas que no encajan con sus objetivos. Cuarto está el tema de alineación, alineación de intereses de todos los grupos de interés que están adentro del corporativo, y que involucran pues, diferentes actores, la junta, los comités de innovación, los comités de gerencia, etcétera, los comités financieros. Es muy importante que todos sepan por qué se desarrolló, qué se desarrolló y qué es lo que se va a hacer con esa inversión en corporate venture. Y por último, el tema de que una buena estrategia evoluciona. Nosotros en EPM, digamos, hicimos ciertas declaraciones al principio del programa hace 7 años y a medida que fue pasando el tiempo, pues fuimos evolucionando, incorporando lecciones aprendidas, incorporando nuevas, digamos, miradas que teníamos de los sectores de innovación y de las disrupciones que estaban ocurriendo en el sector. Entonces, estas son, digamos, esas razones. Y luego ya, simplemente muy en general, los pasos que uno desarrolla. Primero uno responde a la pregunta ¿por qué? Y la pregunta ¿en qué voy a invertir? Ese es como el foco. Identificar esas tendencias que están impactando, que contestan pues el why. Y el foco, si es estratégico financiero. Y luego en qué voy a invertir, los segmentos, las temáticas, las geografías, y ver si hay algunas sinergias, digamos, con la presencia geográfica del grupo empresarial o no. No necesariamente tiene que ser así. Segundo paso es responder el who, el quién, o sea, quién va a ser el equipo que va a liderar esto. Es un equipo interno, es un equipo externo, es un equipo híbrido. Muy importante, nosotros, por ejemplo, somos externos al grupo de PM, tenemos un mandato totalmente externo y así lo hemos desarrollado. Y la pregunta del how, el cómo, es el proceso, cómo se van a seleccionar y filtrar las compañías, cómo se van a tomar las decisiones de inversión o de acompañamiento, qué rangos de capital se van a invertir y cómo se le va a agregar valor a todas las inversiones. Y también parte del how es la ejecución misma, identificar, digamos, dónde se va a generar el deal flow, cómo va a ser, digamos, la interacción con el ecosistema, con la red, con otros coinversionistas que pueden traer también otro capital inteligente para coinvertir con uno. Y la parte de posicionamiento de marca, muy importante, una ejecución muy seria con este tema, porque uno no quiere tener una reputación de que habla con emprendimientos y no llega, digamos, a hitos importantes con ellos, o lo contrario, que el programa, digamos, ilustra que va a hacer algo y en últimas no lo termina haciendo. Esto puede ser una parte de la relación de la estrategia de relaciones públicas también. Ya, digamos, en resumen pues mucho más gráfico de lo que les acabo de mostrar ahorita. Hay como 6 pilares. Uno primero identifica los sectores, las industrias pueden ser totalmente ligadas al core, puede estar en las adyacencias del core, pueden ser nuevos modelos de negocio. El tema del modelo, si uno quiere llegar a ciertos modelos de negocio que de base tecnológica o no, o modelos o verticales, pues digamos, de interés. El tema geográfico, muy importante, pues qué tipo de foco va a tener uno.
en qué etapa quiere invertir, que eso es básicamente un equivalente a decir en qué riesgo, qué nivel de riesgo quiere tomar uno con las inversiones. El mecanismo de financiación, que establece uno qué tipo de mecanismo de inversión se va a tener dentro de las empresas, si va a ser capital, si va a ser deuda convertible, deuda emprendedora, si va a ser aportes en especie, cómo ve uno esos mecanismos. Y luego los targets o los objetivos es cuánto capital se va a colocar, como los rangos, el número de inversiones para que tenga una capacidad de gestión real, ¿cierto? Uno no quiere un portafolio con 200 empresas, a no ser que tenga el equipo capaz de gestionar eso, y tampoco quiere invertir en 2 empresas porque la diversificación va a ser nula y va a haber una sobreconcentración que en esta etapa, que generalmente es capital emprendedor, pues no va a arrojar los resultados que uno quisiera. Y ya por último, pues les ilustro el caso nuestro. Desde EPM hay una declaración de Ventures EPM como tal, que es el programa que materializa la estrategia de inversión de EPM en emprendimientos de punta asociados a servicios públicos. Este mecanismo, digamos, nace de cara a que el nivel de disrupción e innovación en servicios públicos pues, es bastante apreciable. En energía, todos los temas de medición inteligente, de energías renovables, de generación distribuida de energía, simplemente por hablar de algunas tendencias, en el tema de gestión de residuos también, los temas de economía circular aplicada, tecnologías de waste tech, todo lo que está sucediendo ahí. Entonces, ¿qué quiere PM? PM quería acceder rápidamente a los mejores desarrollos del mundo. Ahorita les cuento cómo era nuestro foco, y poder coger estas inversiones que se hicieran, que se han hecho porque ya las hicimos, para traerlas a las necesidades internas del grupo de PM o de los clientes, ¿cierto? Acuérdense que PM tiene presencia en 6 países y en total tiene más o menos unos 20 millones de clientes que atiende a lo ancho de sus 3 categorías de servicios públicos. Entonces, ya haciendo las declaraciones de qué fue lo que hicimos nosotros declaramos un foco estratégico en las adyacencias al negocio core, en los nichos de Energy Tech, Waste Tech, Water Tech y tecnologías de información, que son todos los mundos donde converge tecnología con esas verticales de servicios públicos. Las tecnologías de información de cuarta revolución, pues obviamente son las tecnologías que ustedes ya conocen en IoT, en analítica, en inteligencia artificial, en software como servicio, pero obviamente aplicadas a estas verticales de servicios públicos. Entonces, nuestros sectores, arrancando desde la izquierda, son esos 4: tecnologías energéticas, tecnologías de residuos, tecnologías de aguas, tecnologías de información aplicadas. Nuestro modelo de inversión es principalmente en tecnologías B2B, y secundario tenemos un foco en inversiones B2C. La geografía es global. Nosotros, de hecho, ya desplegamos todas las inversiones del caso en el fondo y tenemos inversiones en 5 países, principalmente en Colombia dominantemente. Las etapas en las que invertimos fueron más que todo serie A, B y C. No hemos invertido en ninguna serie D, pero tendríamos la capacidad de haberlo hecho. Los mecanismos de financiación es un fondo de capital privado, como les contaba, externo, totalmente por fuera de PM, un mandato con un gestor profesional, que soy yo y mi equipo, que lo manejamos desde Credit Corp Capital, también como sociedad administradora del fondo. Y invertimos con todos los mecanismos digamos, del caso. Para etapas tempranas, dominantemente con capital, con equity, pero también hemos hecho equity convertible, deuda convertible y deuda emprendedora en diferentes puntos de inversión. Y nuestro fondo, de hecho, esto está incompleto porque nuestro fondo ya va por hoy de 130.000 millones de pesos, y nos falta una parte de la reinversión, precisamente de la ampliación que hicimos en su momento, adicionando 30.000 millones. Tenemos 11 inversiones activas y siempre somos minoritarios en estas empresas. Ya mirando un poco cómo se desplegó el portafolio, nosotros arrancamos en abril de 2013. Invertimos en el 2014 en Choice Technologies, inteligencia artificial para energía, en el 2015 en Playbox, que es un SaaS para call centers y contact centers, Outsmart, que son unos sensores inteligentes de energía, ERCO, es una empresa de energía renovable colombiana, TechPi y Telemetric, ambas juegan en IoT, TechPi estando en California y Telemetric en Medellín. Kingo, que es una compañía de servicios distribuidos de energía. Reciclados Industriales, una empresa de reciclaje de economía circular en Bogotá.
Híbrico, una empresa de energía como servicio de base guatemalteca, y Triciclos, la compañía de economía circular aplicada más grande de Latinoamérica, está basada en Chile. Captar, que es un modelo de reciclaje inteligente, y Leal, que es un sistema de puntos y lealtad, donde también aplican monedas alternativas para consumos. Entonces ahí pues ya nos quedan más o menos unos 3 años para poder terminar pues nuestro programa. Y bueno, pues ese es, digamos, todo lo que hemos desplegado, lo que diseñamos, lo que desplegamos y lo que hemos logrado. Entonces, pues bastante contentos pues con la historia que hemos logrado desarrollar en estos temas de emprendimiento corporativo. Entonces, si quieren, aquí ya abrimos para preguntas. Una pregunta por el chat o preguntarnos. Yo creo que podemos abrir el micrófono si quieren. ¿Alguien tiene alguna pregunta para arrancar? Felipe, ¿cómo estás? Soy Diego Fernández de la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Cómo están? Diego, ¿cómo te va? Bien, David, muchas gracias. Y Felipe, Hola, muchas gracias por la charla. Quería hacerles una pregunta. Particularmente en la Bolsa, desde octubre del año pasado iniciamos un proceso muy parecido al que ustedes como que nos relataban el paso a paso de cómo llega uno a estos Corporate Venture Capital. Y la pregunta es, cuando ustedes dicen los que se han hecho públicos, ¿cómo se hacen públicos? Digamos, uno lleva un tiempo trabajando en estos proyectos, tenemos unas fintech muy interesantes, sobre todo a nivel regional, en Costa Rica, en Chile, en Argentina, y vamos avanzando en unos temas que incluso en este foro que estamos aquí reunidos pueden llegar a ser muy interesantes. La pregunta es, cuando yo veía la lista de los que se han hecho públicos, ¿quién lleva esa lista? ¿Cómo se logra esa información? ¿Quién la tiene? Bueno, no hay como un solo jugador, hay un gremio que es el LAFCA, el Latin American Venture Capital Association, que ha tomado ese liderazgo, digamos, a nivel latinoamericano, como su nombre lo implica, en los temas de capital privado, capital de riesgo. Y Guaira, este estudio lo hicieron por primera vez, tuvo pues su versión inaugural el año pasado, hizo un levantamiento de esta información, que es la que está ahí, en esa diapositiva. Nosotros sabemos que esa información es incompleta, porque de hecho pues hay corporativos en Colombia que están haciendo alianzas con emprendimientos y no están en esa lista. Entonces, pues una manera muy directa de hacerla con estos jugadores que te digo, casi gremiales. Con Colcapital también puede hablar uno, porque Colcapital, que es la Asociación Colombiana de Capital Privado y Capital Emprendedor, tiene una relación muy directa con LAFCA. Y pues está muy amarrado con todo el ecosistema, con la red de aceleradoras, Guaira, pues que fue la que hizo ese estudio en su momento, y con otros. Entonces, buenísimo, pues obviamente entendemos tus ganas de que se sepa por todas las razones correctas. Si querés, te compartimos los datos por medio de Sonia o alguien más de CXO, y te ayudamos a ver si puedes permear un poquito más, porque sería súper chévere. Gracias, gracias Felipe, buenísimo, buenísimo. No, y Compartir la experiencia. más que aparecer nosotros ahí, yo creo que de verdad hay una cantidad de cosas que están pasando que de pronto no nos enteramos, y ahí puede haber unos temas digamos, cruzados, llamémoslo así coloquialmente, unos temas cruzados en el que a veces nosotros estamos en el sector financiero y de la infraestructura del mercado de capitales, y de pronto aparecen unos personajes que se vuelven especialistas en temas, o son especialistas en desarrollar temas de energía o de alimentos o de cadenas de suministro, pero siento que ahí puede haber, es como un tema colaborativo también. Pero me queda claro, Felipe, y te agradezco, Sonia, pues mirar estos contactos, porque creo que ahí hay mucho por hacer. Y nuevamente, Felipe y David, muchísimas gracias. Muy interesante la charla y muy de actualidad de todo lo que está pasando ahorita. Gracias. Gracias, Diego. Y un comentario de pronto adicional. Digamos que aquí a nivel local en Medellín se ha venido también como gestando una especie de comunidad alrededor de los corporativos que vienen
desarrollando como estas iniciativas de Corporate Venture Capital. De hecho, pues por aquí Jaime López de ASEF, que nos hizo pues como el contacto, ha participado como de estos espacios y foros donde de la mano de un agente local que es Ruta N, se ha venido tratando de crear como una comunidad alrededor del Corporate Venture Capital, donde participan empresas, digamos, basadas aquí como en la región, pero también donde ya hoy en día hay algunas empresas pues ubicadas en cualquier parte del país. Entonces yo creo que estos espacios, como bien dice Felipe, se han venido como forjando un poquito como espontáneamente y a nivel como digamos de gremio, Colcapital pues agrupa lo que tiene que ver con fondos, ¿cierto? Con Corporate Venture Capital pues que sería Felipe solo porque creo que es el único fondo que está como fondo, como tal, los otros tienen unos mecanismos distintos. Entonces, espacios como esos que con Sonia, pues, y que de pronto, no sé, además de Jaime, que la verdad qué pena, pues, que no sabemos quién más de pronto pueda estar ahí, que haga parte de esos espacios, yo creo que también es generar ese tipo de conexiones. De acuerdo, David, esa es la idea. Jaime acaba de prender su cámara. No, yo quisiera como también compartir nuestra experiencia. Yo creo que el trabajo que se ha hecho en la comunidad acá, en donde estamos, pues en la primera versión de todo el tema de Corporate Venture Capital, estamos varias compañías, estaba ISA, estaba Renault, estábamos nosotros, un grupo importante de Confama, bueno, ustedes ya me recordarán pues todos los compañeros que estábamos, pero yo creo que aquí lo bonito es cómo empezamos todos a entender, porque no son los equipos de innovación, sino que estamos las áreas financieras, en nuestro caso está el presidente de la compañía también, nuestra gente jurídica, porque es la forma de cómo ver el Corporate Venture Capital y cómo facilitar que las cosas se den. Al final creamos una tesis de inversión, creamos un propósito como tal en donde decíamos, mire, vamos a invertir en emprendimientos o compañías que estén en capacidad de o tengan el potencial de transformar los fundamentales de nuestra industria. Entonces yo creo que se dan muchas cosas y que todos estamos aprendiendo, pero cómo acompañar esos equipos de innovación para que podamos hacer esto realidad. Entonces hay una comunidad muy chévere que al final nos empezamos a compartir muchas cosas. Pues, digamos lo que también Grupo Argos, Nutresa, Sura ya van muy adelante y han hecho cosas muy importantes, pero también nos compartían esos puntos. Entonces yo creo que hay unos temas que en la medida que nos podamos conectar, muy importante, pues cosas que estamos nosotros en el día a día, pero aprendíamos lo que ustedes ahorita mencionaban, cómo es una serie A, serie B, serie C, que en el día a día para nosotros no era como lo normal y ya le perdimos como el miedo a eso y entender cómo ese acercamiento y esas capacidades que tenemos también que desarrollar como corporación para activar todo eso. Entonces ha sido una experiencia muy bonita y no solo que tengamos las capacidades al interior, también podemos apalancarnos en compañías que nos acompañen desde ahí. Entonces ha sido una experiencia chévere. No sé si de pronto quieren profundizar un poco en lo que es una serie A, B, C, algo muy general, pero creo que pues, fue de las cosas que también uno va generando ese aprendizaje. Sí, no, súper, gracias Jaime. No, el curso pues que está mencionando Jaime y que ya vamos para la tercera versión, para el tercer cohorte, están participando más o menos entre 12 y 15 grupos empresariales por curso. Pues es todo un cuerpo de conocimiento con respecto a este mecanismo de corporate venturing, cómo se puede compatibilizar con lo que los corporativos saben hacer muy bien, pues que todos sabemos lo que es eso. Pero ya, todo este cuerpo de conocimiento, por llamarlo así, pues lo compartimos con nuestros ejecutivos, donde hay gente pues de ese nivel, de CFO, de CTO, de COO, de CEO. Y el objetivo es sacudirlos con respecto a este tema de en verdad qué están haciendo para poder interactuar con emprendimientos y con etapas tempranas y cambiar ese chip. Porque uno generalmente como corporativo, pues, ¿qué llega a hacer? Llega a adquirir, ¿cierto? Llega a controlar, llega a hacer una cantidad de cosas muy tradicionales que no es que sean buenas o malas, simplemente es una manera de hacer las cosas. Pero cuando uno quiere hacer colaboraciones con compañías mucho más chiquitas que uno, en etapas mucho más tempranas, en temas disruptivos, en temas innovadores, pues estos mecanismos de corporate venture son mucho mejores para no asfixiar al emprendedor y pero también para no quitarle, digamos, la injerencia al corporativo. Y ese contenido pues habla de todo lo que acaba de mencionar Jaime, como es el tema de las series, la nomenclatura, cuáles son el tipo de mecanismos, hablar con tranquilidad pues de un term sheet y de una valoración pre-money, post-money, todo ese tema pues, todos esos temas que son financieros en últimas, pues, y obviamente uno está confortable como profesional de finanzas,
pero con una terminología a veces un poco más especializada. Muchas gracias, Felipe. ¿Qué más preguntas tenemos? En el chat, no, la pregunta era tuya, que si tenían preguntas. Sí, sí, sí. Una pregunta, Felipe. De estos emprendimientos, la inversión que hizo EPM, ¿cómo ha sido ya el impacto para el core del negocio? ¿Puedes citar algún ejemplo de Sí, pronto de las primeras inversiones? sí, sí, nosotros medimos impacto estratégico y como todavía no hemos empezado a hacer salidas, solamente hicimos una, digamos, retorno financiero. Pero en impacto estratégico, nuestra primera inversión es una compañía que se llama Choice Technologies, que es una inteligencia artificial para detección de fraude, para lo que se llaman pérdidas no técnicas de energía. Y básicamente eso fue un proceso que revolucionó la manera como EPM detecta el fraude de energía. Ellos pasaron de tener, digamos, una precisión que no era, digamos, la más alta a una precisión del 92% en la detección de fraude. Y se recupera todo el recaudo. Cuando uno detecta un fraude y logra identificarlo y lo logra pues, normalizar, se recupera todo ese recaudo. Y el recaudo que ha recuperado EPM desde que hicimos la inversión de Choice ya supera el valor del fondo. Entonces, pues, estas son compañías que están haciendo cosas muy, muy necesarias para el negocio, pero lo están haciendo, en este caso, con base en inteligencia artificial. Entonces, aceleraron totalmente todas las capacidades de la compañía, aceleraron totalmente los resultados y el éxito del programa de recaudo en ese caso. Entonces, como decía, hay varios casos, no todas las compañías, no todas nuestras inversiones lo han logrado a ese nivel, porque eso no es tan fácil. Obviamente una cosa es que una tecnología sea innovadora y sea de punta y lograrla integrar al corporativo no es pues una labor automática. Entonces, pues obviamente toda esta alfabetización, esta evangelización, todos estos temas, llevarlos, escalarlos, conseguir esos campeones internos, hacer pilotos, hacer órdenes de compra y empezar a desplegarlo. Pero esos casos son los que justifican totalmente haber buscado y haber interactuado con estos emprendimientos. Felipe y David, ¿qué recomendación hay para este grupo de CFOs de empresas bien importantes del país para iniciar el proceso de acercamiento a los emprendedores? Ahí mencionabas en la gráfica de iniciaban normalmente con los retos. ¿Qué recomendaciones hay para los que están iniciando este proceso de trabajo con startups? Bueno, pues yo creo que un tema bien importante es que se mire de una manera integral, que sea como el resultado de un planteamiento estratégico por parte del corporativo. Digamos que hemos visto muchos corporativos que constantemente les tocan la puerta y con una idea muy buena o con un proyecto muy interesante y el corporativo se anima bastante, pero ¿qué pasa? Que no han diseñado cómo relacionarse con los emprendedores. Entonces al emprendedor lo ponen a dar vueltas, vaya a hablar con el de compras, vaya a hablar con el financiero, vaya a hablar con el de tecnología, vaya a hablar con el de innovación y nadie termina definiendo porque pues, no se ha definido como una estructura de cómo se va a relacionar el corporativo con ese emprendedor. O sea, no está claro si vamos a invertir y si vamos a invertir qué participación vamos a tener, o no está claro si no, vamos a hacer es un tema de alianzas estratégicas, o no está claro si es un tema de venga, hagamos una joint venture y aquí definimos unas condiciones. Entonces yo creo que un punto que creemos que es relevante es que se defina como toda una estrategia para poder abordar el tema de Corporate Venture Capital y que ojalá que esa estrategia, digamos que en cierta forma garantice también la posibilidad de hacer como varios experimentos o varios pilotos, porque estamos hablando de capital de riesgo, estamos hablando de empresas en etapa temprana y es muy probable que el primero o el segundo inversión fracase, ¿cierto? Entonces, lo que no quisiera uno es que cualquier iniciativa de este tipo, digamos, ya pierda cualquier relevancia dentro de la organización porque se tuvieron malas experiencias. Entonces, normalmente esto hay que manejarlo como una estrategia, ojalá que tuviera su equipo, digamos, con las capacidades suficientes y si no, pues tener el aliado para que se desarrolle este tema, sobre todo mientras que se aprende y que definitivamente pues se haga como todo este ejercicio de cuál es la estrategia de inversión que yo quiero como corporativo para definir de qué forma me relaciono con estos emprendedores. Excelente, David, mil gracias. Aquí Juan Felipe Hoyos del Grupo Familia nos pregunta, ¿desde qué instancias de gobierno se participa
en los emprendimientos y cómo se manejan dentro de los resultados corporativos las diferentes métricas en retorno y en tiempo bajo las cuales se miden las inversiones. Bueno, generalmente si lo que involucra el programa de emprendimiento corporativo es capital, se participa desde la Junta, es la instancia de gobierno pues por excelencia y se instala pues una silla de junta para uno como inversionista. Nosotros estamos, pues el ejemplo nuestro, nosotros tenemos sillas en todas las juntas directivas de todas las inversiones que hemos hecho. Entonces desde allá, digamos, se crea esa capacidad de transferencia de conocimiento y de injerencia sobre el rumbo que la compañía está tomando como cualquier instancia de junta. Y con respecto a cómo se manejan los resultados, las métricas, pues en nuestro caso y en muchos de los ejemplos donde hay una participación de capital, pues el capital privado tiene una cosa que se llama la curva J, que de cierta manera la mostró David en una de las gráficas, y es que al principio uno invierte mucho, entonces digamos que se ve pues esa curva donde se ve la inversión, pero que luego a partir del año 6, 7, 8 de la vida del fondo en particular, aplica mucho para fondos, pues ya empieza como la recuperación de los retornos. Hay que tener una tasa interna de retorno objetivo que digamos que sea coherente con el tema del riesgo, ¿cierto? El riesgo-retorno, digamos, un tema coherente. Y pues la medición, pues cada compañía la hace a su manera. Nosotros tenemos un dashboard con 10 KPIs, digamos, estándar por empresa, y tenemos unos indicadores especiales en cada compañía que son lógicos porque hay compañías que lo que miden es megavatios instalados, hay otras que lo que miden son toneladas recicladas y cosas de ese estilo. Pero eso se define todo dentro de digamos, dentro de la tesis que escribí ahorita, pues uno también diseña las métricas tanto financieras como estratégicas que quiere estar, con las que va a medir ese retorno. Muchas gracias, Felipe. No sé si tenemos más preguntas. No veo más, ya estamos pasaditos como 5 minutos, creo, ¿no? Pues nos ilustra como país mucho de lo que estamos haciendo en estos grupos empresariales. Acá la invitación es a todos a participar en este tipo de iniciativas que mueven el ecosistema pues, de emprendimiento y de innovación, que es bien importante. Les queremos dar las gracias a todos por su asistencia. La presentación la vamos a grabar. Los invitamos el 22 de septiembre, el martes 22 de septiembre, a una charla sobre transformación digital en áreas financieras, las mejores prácticas. Muchas gracias a todos, muchas gracias Felipe y David, y buena noche. Bueno, hasta luego, gracias por la invitación. Que esté muy bien, Gracias. muchas gracias. Hasta luego. Luego. Ay, me quedé bien. Bye bye, suerte.